Ese es un antiguo alfoz que con el tiempo pues quedó en pedanía de Belorado y San Miguel. Entonces esto pertenece a Belorado. Sí, esto ahora pertenece a Belorado. ¿Y este pueblo se llama? San Miguel de Pedroso. San Miguel de Pedroso, a ver qué nos San Miguel, cuentas. en su día fue una pedanía de Puras de Villafranca, que está más arriba en la sierra, y pasó a depender, se fusionaron hace 126 años San Miguel y Pedroso y se creó San Miguel de Pedroso. Entonces, hoy en día dependemos directamente de Belorado, somos un barrio, no tenemos nada más, y en el pueblo lo más importante para mí que hay aquí es la historia, que es el monasterio de monjas más antiguo de Castilla y León, cuando Castilla y León no existía, era reino de Asturias. Quedan todavía restos, la iglesia la tiraron por completo, bueno, ya veis ahí, es un románico industrial de ladrillo. Ya. Y luego el molino, que es el molino más antiguo de Castilla y León en funcionamiento. Entonces, ¿esto es fauna? Sí, esto fue un proyecto que hicimos desde la asociación, al poco de crearse, en que era Caja de Burgos, que si encontrábamos gente que tuviese cartillas, seguros, cosas de estos en Caja Burgos, y lo presentamos antes de final de año y estábamos a principios de diciembre, pues nos daba una subvención. Y entonces empezamos a comunicarnos con toda la gente, los que estaban en el pueblo y los de fuera, y conseguimos reunir lo suficiente para que nos diesen una cantidad de dinero, y con esto pues hicimos todo lo que era la flora y la fauna de la comarca. El proyecto esto lo empezó Ignacio Manso, que murió, que fue el que escribió además el libro de San Miguel de Pedroso, primero monasterio de monjas de Castilla, y bueno, pues es una especie de juego como jugamos de niños, donde que tú pulsabas un botón y se encendía una luz. Aquí lo que hay que hacer es pulsar el botón, dos botones, el de la foto y el nombre que corresponde, y entonces no se enciende una luz, se enciende la foto. Y esto lo hicimos pues entre la gente del pueblo y lo terminamos montando prácticamente aquí todo, menos la fotografía, todo lo demás está montado en el pueblo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Una romana? Aquí este museo está dedicado al molino y la fragua. El molino es, como decía, el más antiguo de Castilla y León, en funcionamiento. No ha dejado de funcionar nunca, lo que pasa es que ahora ya solamente se pone cuando viene un grupo numeroso de gente y lo puede ver. Y lo que hicimos es dedicarle todo lo que ves a la parte de frente de la derecha, es referente al molino. Hicimos un estudio de todos los molinos de la comarca, y luego pues ahí contamos un poquito la historia de cómo se empezó el molino horizontal, que se inventó en la época romana, pero se introdujo en España a través de Castilla y León por el Camino de Santiago, y se extendió a norte y sur de toda la península. Y luego son todo tipo de semillas que se molían en el molino. El molino era para los animales, era molino para animales. Entonces eran todas las semillas para humanos. No eran humanos. Además siempre me habían contado que el molino nunca dejó de funcionar, salvo en la guerra. Y al final me corrigió del error una persona que me dijo: en la guerra fue cuando más se utilizó, porque se molía de noche, se molía para harina para comer, y antes de que amaneciese la gente pues subía con las burras y los sacos para ir a venderlo a la sierra. Y fue la época en que se hizo para los humanos. Ya. Esto es un trillo. Eso se llamaba estraperlo. Efectivamente, este es un trillo típico de la zona porque... Con pedernal y sierra, que yo los he visto siempre con piedra, pero este tiene la sierra para cortar más fácil. Sí. O sea, es de los dos, lleva pedernal y sierra. Sí. Luego aquello es esto es un juego de llaves que había en el bar que está aquí en los Soportales. Tenía muchas llaves todavía en el bar, y siempre decía el tabernero que si alguien acertaba el número de llaves tenía la consumición gratis. Todo lo demás son piezas que hemos ido recuperando. Antes llegamos a tiempo la asociación de recuperar cantidad de cosas que no se tirasen. Entonces todo lo que había antiguo pues lo hemos ido recopilando. La guadaña. Sí. Esto me parece que es para la marihuana, para el cáñamo.
No, me Mira, parece. yo ahí sí que no te puedo ayudar porque yo no soy de aquí. Pues sí. Siempre digo cuando empiezo a hablar que yo no soy de aquí. Lo que pasa es que vine y me he quedado. Sí, herramientas de Y forja. esto era la casa del cura, entonces lo que hemos hecho es distribuir todas las cosas que teníamos que hemos ido encontrando en el edificio. Esto era un montaje de herramientas típicas del pueblo que estaba adosado en la frontal del lavadero, de forma que se veía desde el puentecito que hay donde está el cauce del río, Sí. y entonces fuimos montando esto. Como fue lo que se presentó para el proyecto, que nos dieron una subvención a fondo perdido para arreglar todo esto. Y ¿Actualmente tenéis algo? Sí. Entonces, eso es el reloj del campanario. Debe estar en perfecto funcionamiento por lo que nos dijo el nieto del relojero del Violorado, y que iba a mandar alguna vez a su padre o a su abuela a esto, pero nunca vino a esto. Pero bueno, dice que ahí está conservado perfectamente. Y no sé qué te está contando. Ya viene tu compañero, mira. Sí. Bueno, José María, toma. Luego se las pasas a Begoña, porque va a venir un grupo que estaban en puras y sobre la 1 o así. La de entrada para la gente que trabaja, eso que se puede entrar. Pero bueno, le das eso y eso, ¿vale? Pues nada, todo un placer. Igualmente, Gracias. muy amable, ¿eh? Gracias. Bueno, Adiós. Estos son piedras que se recogieron de la antigua iglesia. Es más, algunas ya ves que tienen dibujos y tal. Todas estas piedras, como en muchos sitios, se aprovecharon para algunas casas. De hecho, en la parte trasera de la iglesia hay alguna que está metida en esto. Y estas son las que se encontraron en el río Tirón. Ya. Y entonces vieron que había unas piedras y empezaron, que teníamos dibujos y empezaron a sacarlas. Este es uno de los apartados que dedicamos al molino y la literatura, porque siempre se decía que en el molino siempre había una molinera y era la más guapa del pueblo. Y si no había molinera, el molinero tenía una hija que era la más guapa del pueblo. Entonces allí quisimos recoger pues, todas las historias y leyendas. Esto es una cosa que hicimos en la fragua para enseñarle a los niños cuando venían un símil de cómo funciona un molino. Tenemos ahí un motorcito, esto estaba lleno de agua, con ese motorcito lo enchufamos, salía por aquí, iba goteando y movía una hélice que había debajo. Bueno, vamos a subir la parte de la casa del cura. Se conserva prácticamente tal como está, el suelo lo encontramos con mucha basura, lo limpiamos y prácticamente está como está, o sea, se conserva perfectamente. Como veis tenemos de la primera radio que llegó al pueblo, también tenemos la primera televisión que llegó al pueblo, que lógicamente eran del cura. Además de ese cura me habla todo el mundo, de don Virgilio. Yo no lo llegué a conocer porque es antiguo y dice que cobraba una pesetita por ver la televisión, y si había partido de fútbol, pues una pesetita. Sabían que había una película, otra pesetita. Y eso me lo cuenta todos. Y le pondrían de mote el cura pesetita, ¿no? No lo sé. Aquí cuando Y estaba, ¿o qué? Esto hicimos lo que se montó como si fuese la habitación del cura. En realidad no era esta. El cura siempre tenía la habitación delante, de cara a la plaza, para controlar el ganado. Bueno, el rebaño. A las ovejas descarriadas, ¿no? A las rebaño, que igual se me ofende alguno. Las ovejas. Y bueno, todo lo demás, mira, pues son cosas que hicimos con la fragua, cosillas de estas que hemos ido haciendo. Y luego, hoy en día, se utiliza, aparte de ser museo, también tenemos como coworking para trabajar. Aquí, los pocos restos que quedan de la antigua iglesia, prácticamente no vale nada, o sea, las cosas de valor pues desaparecieron. Y entonces están las baratijas. Las baratijas. Quizá lo que más valga, creo yo, que pueden ser los libros, que eran antiguos, y poco más. Y eso de marquetería. Bueno, eso, tuvimos aquí en el pueblo a una persona de Crescencio Manso, ya murió, era bastante mayor, todavía la hija está por aquí, y se dedicó a hacer lo que él llamaba juguetitos, que hizo 300 pues, aparatos de estos, en que bueno, que de hecho que reflejaba pues, todas las labores del campo, las máquinas y demás. Sí. Aparte que hizo también lo que es la iglesia antigua de San Miguel. Esa es la original, la que él conoció, mejor dicho. Porque la original era aquella de la foto. Bonitas. ¿Y la máquina y también? todo esto, sí, todo esto lo hizo, ¿eh?
Todo esto lo hizo más de 300 juguetitos que decía. Bien. Y bueno, eso es una maqueta que nos regaló una visita. Cuando vio el cuadro de esto, dijo, "Oiga, si yo tengo una maqueta de esas", y entonces nos la regaló. Ahí está, de recuerdo, y eso era cómo era el convento, la iglesia monasterial y el cierre y el convento con el jardín y las huertas. Mira. Y este convento llegaba hasta arriba de la sierra, todos los pueblos, casi todos los pueblos de la sierra, hasta la sierra, hacían referencia a su fundación al monasterio de monjas. ¿Y eso es la Catedral de Burgos? Esa es una de las últimas obras que hizo Crescencio, que era la Catedral de Burgos. Ya pues tenía 80 y tantos años y le costaba trabajar, pero ahí está hecha también la catedral. Madre mía, muy bonita, ¿eh? Ese es el coworking donde trabaja. Ah, ¿qué? Y esta es la... Bueno, tenemos también unas cuantas máquinas de coser. Y tenemos... Bueno, esto no me está... Eso Son es máquinas de coser la antiguas. primera televisión, pero es que está aquí toda esto que de Toda- fiestas y eso. Nada, eso, bueno, Es una pena que se utilice... ya, es lo que hay, sí. Oh, mira, esta máquina de coser. Máquinas de coser antiguas. Y tenemos unas cuantas también, porque en este pueblo hubo muchas monjas y Es que máquina de la coser... Sigma, la marca esa, Mare, la tenía. Y, Sí, sí, ¿eh? y mi suegra tenía esta y la de aquellas primeras de carro. que se va. Bueno, esto fue un proyecto que también lo inició Ignacio Manso. La idea era haber hecho algo parecido como lo hicimos en la planta baja, con todos los utensilios y herramientas que se utilizaron en el pueblo. Pero ahí se ha quedado, Madre mía lo que hay aquí. Buah. Madre mía. Uf, aquí están todos los cuernos. Todo lo que hemos ido salvando, que ya ves, máquinas industriales. Aquello es una estufa. ¿O ¿Cuál? qué es aquello? Aquello. No, aquí es ahí era un lavamanos. Ah, sí, vale, una palangana. o Sí, algo, sí, ahí iba una palangana que era donde se lavaba con el espejo y todo. No me acuerdo cómo hacer las máquinas estas. Ahí también la gente marcaba su ganado, porque además me contó una historia que había un agostero que era el que iba a guardar las vacas y marchaba cada día marchaba o cada semana, no sé, uno a llevar las vacas, iban todas juntas y luego ellas mismas sabían a qué casa tenían que ir. Hay camino de casa. Sí, sí, de todas formas estaban marcadas ya por familias. Bueno, esto es Ah, estos son medidas. En realidad es donde se hacían los chorizos y todo eso. Yo pensaba que eran para diferentes medidas. Que yo no sé por qué no se entiende eso, igual es que... Ahora. Por... Y esto un juego completo de carpintería de aquella época. Entonces de aquí pues amasar la masa del chorizo. Sí, aquí es donde se hacía todo. Sí. Bueno, le digo chorizo, el salchichón, las morcillas, porque Sí, ya lo que aquí sí. tenía fama todo eso, la morcilla Se de hacía de esta zona todo, ¿no? siempre... Sí, de Burgos. No, nosotros, es la morcilla de Belorado. Bueno. De Belorado, que es distinta. Y en Belorado había incluso los tres... Joaquín, ¿has visto Así, estos cencerros, hicimos una exposición una vez de cencerros, de cosas esto, y estos son algunos que nos regalaron de todas aquellas conocidas que vinieron. Una báscula también es esto, ¿no? Sí, 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 es una báscula para una sola persona. Esto sí que es bonito y esto estaba en toda España, el fuego, Sí. que esto era precioso. Qué lástima, porque es que yo esto lo he vivido, lo del fuego, ¿verdad? Sí. Pero en otros sitios estaba esto a nivel del suelo. Sí, aquí unos bancos. Cuando lo vi por primera vez me recordó a mi aldea allá en Galicia, que era a esta altura más o menos. ¿De dónde eres tú, de Galicia? De Coruña, de la zona en realidad de Cesuras, que hoy en día no existe como ayuntamiento, ahora nos unieron dos, con la democracia, y unieron dos ayuntamientos y ahora somos Oza Cesuras, pero yo nací en Cesuras. Bueno, que esto no es de La Coruña ni de aquí, no, es de toda España. Sí, aquí metían la leña y allí era igual esto, yo recordé era todo esto, seguía hasta aquí, llegaba hasta aquí
y era a una altura. Y luego había el banco pequeño que llegaba a esa altura y otro grande y otro banco que estaba. Y nosotros enfrente teníamos el horno. Yo cuando lo vi digo, joder, esto me recuerda a mi aldea, a mi casa. Esto es lo más bonito del mundo. Y la botica de vino, esto para hacer morcillas. Sí, sí. Y esto, ya sabes que aunque está hecho. Pues no sé si será con miembre. No, no es mimbre. ¿No es miembre? No. Esto es paja y esta es la corteza de las zarzas. ¿De la barda? De los De las zarzales, los de las moras. Sí, pues Sí, bardal. sí. En mi pueblo se llama bardal. Nosotros aquí, bueno, yo siempre he llamado zarza. Sí. Bueno, zarza, pues bueno, bardal de bardas. Sí. Que pincha bien. O sea, con la Y corteza. con esto hacían cantidad de cosas, o sea, tenemos por ahí alguna más. Esto, bueno, le llaman el calientacamas. Casi todo el mundo lo conoce como el muerto. Porque eso, con lo frío que hacía aquí, yo recuerdo cuando vine aquí por primera vez ya hace 34 años, cuando me decían que la cama estaba fría, no estaba fría, estaba mojada. Entonces aquí metían esto o cualquier cosa que te calentaba la cama y cuando eso se podía dormir. ¿No? Sí. Ya, anda. Mira, aquí en la entrada he visto una cosa, no sé lo que es, pero... Luego esto también, lo mismo también, con zarza, Con zarza. para hacer cestos. Y hicimos aquí un curso y todo el mundo hizo su cestito. Ah. Oye, pero eso está muy bien inventado. Sí. ¿Qué quieres que te Aquí diga? se Y es hacía- práctico porque puedes Sí. usarlo para muchas cosas. ¿Y esto, la madera, qué madera es? Igual de Sabina, ¿eh? No lo sé de qué es, porque yo de madera poco entiendo, pero todas las casas están hechas así. Yo en mi casa de esta es igual. Es que la Sabina es eterna. Que además son largueros que cruza 2 o 3 casas ahora. Sí. Sí. O sea que cruza toda mi... Y son es- cobos de... Es un árbol. Sí, en realidad es un Un árbol árbol. que está hueco, por aquí tiene el agujero de entrada de las Pero abejas. Sí, de los... Es un cobo de abejas este y aquel. Ah, y que son colmenas. Sí, Pero es que son... aquel es curioso. Colmenas Está- naturales, bueno, o sea, adaptadas. No, es con puntas han hecho una especie de Pero rejilla. que... Ah, y estos iguales, ¿sabes? Para dar la vuelta a la miel. A la miel. Para extraer la miel. Aquí sí, le falta, por centrifugación. le falta lo que son las chapas que le cubre. Sí. Y luego vas metiendo Sí. estos aquí y con esto coge una velocidad tremenda y Ya lo una vez pones- que está capado pues que cae toda la miel a las paredes y Bueno. sale por ahí. Fíjate, que es natural en un café de truco y... Sí. Bueno, esto como esta zona era había mucho animales y demás, sobre todo ganado vacuno y tal, pues esto se dedicó a ellos. Entonces tenemos una colección de yugos de todo tipo. Es curiosa esta, que es una familia que no tenía pues 2 vacas, pues metía una mixta, una vaca con una mula o una yegua. Sí, adaptada, vamos. Sí. Anda. ¿Y este cesto? Ah, para transportar Sí. mies. Para transportar mies, este cesto. Vencejos. Ligador de lazos de paja. Aquí esto lo encoló aquí. Bueno, son todas típicas de la zona, excepto aquella que llama la atención. A mí me sorprendió el primer día que la vi y no sabía de dónde podía ser, porque además está trabajada y normalmente los pueblos no tienen tiempo para trabajar eso o no tenían ganas. Ya. Y claro, un día nos vino una visita que eran del País Vasco y dice, joder, esto es un yugo antiguo de arrastre. De los arrastres de piedra de famosos, pues claro, ahora son mucho más grandes, porque las vacas también han crecido un montón. Hombre. Se pasa como con los humanos. Y entonces era del País Vasco y dice, joder, eso es un yugo antiguo del País Vasco. Nosotros hicimos aquí un retorno al pasado y preparamos pues, para hacer una representación de las actividades que se hacían. Entonces queríamos hacer con las vacas, ¿no? Un arrastre con las vacas y tal. Y resulta que cuando llegaron las vacas nos faltaba 1 metro al carro para extenderlo. Tuvimos que empalmarle otro trozo de madera para poder meterlo. Entonces, claro, luego entendía por qué me decían que eso era pequeño. Ay, esto Bueno. es de trigo, o sea, para... Esto ya lo hemos visto. Sí. Mira, aquí tienes las zarzas que te decía. Joder. Esto lleva aquí muchos años. Bueno, pues me dijo, cuando hicimos el curso, me dijo que esto se mete en agua y se vuelve otra vez flexible. Claro. Y entonces se puede trabajar.
No sé si ha pasado tanto tiempo que ya no eso. Y los aros que cuando no habían varillas, pues hacían los aros con esto, para jugar con el aro. ¿Me has dicho tu nombre? José María García. José María García. Entonces García, igual que el mío. Sí, pues, Somos tantos en España García, ¿verdad? Yo también quiero decir, Bueno, entonces vamos a ver el lavadero, o sea, el molino. ¿Tienes llave del molino? sí, tengo aquí. Venga, pues vamos en un momento y al ataque. Bueno, Vamos a bajar por... esto se apaga solo. Sí. Es que nos vino una visita y una niña nos iba apagando todas las luces. Y ya cuando viene por eso, pues les explico, iba apagando todo. Y claro, cuando vimos que apagaba, digo, dice, no, es que me han dicho que hay que apagar todas las luces. Digo, no, aquí no porque se encienden solas.